Bueno, os cuento un poco de historia, un poco breve, tampoco me voy a extender mucho. Nosotros nacemos en el 85 como un chiringuito, un merendero de playa. La gente se llevaba la comida, le dábamos la bebida, esos fueron nuestros inicios con mis padres y con mi hermano. Y bueno, y fuimos evolucionando poco a poco hasta lo que es hoy en día, que como yo autodenomino y como yo llamo, un restaurante con mayúsculas, ¿no? Teniendo la ubicación que tenemos, en una primera línea de playa, en Daimús, el mar, como tienen aquí la familia Andrés, pues nada, a tiro de piedra, y con esa ubicación privilegiada, ¿por qué no podía convertir mi sueño, por qué no podía convertir mi restaurante, aunque estuviera en Daimús, en esa ubicación, en lo que es hoy en día? Y en ese proceso estoy. Y en ese proceso empecé hace muchos años con los cambios y la metamorfosis. Tiene 31 años, como os decía, el restaurante este año y tiene 33 reformas. Todos los años hemos hecho una reforma y 2 años hemos repetido. O sea, como me dijeron un día en Castellón, dice, sí que tenéis pasta. Digo, no tenemos un duro, porque si no las hubiéramos hecho todas de golpe, ¿no? Pero ha sido un proceso, ¿no? Y sigue siendo, como digo yo, es una vida, ¿no? Una vida entregada totalmente a un proyecto, a una forma de vida y a mi pasión en este caso. Bueno, vivir con una estrella. ¿Qué es vivir con una estrella? Vivir con una estrella es algo, para mí es algo muy bonito, es algo muy chulo, es de esos retos o de esos logros que piensas que, pues que no van a llegar, que no están hechos para ti, pero un día te llegan. 3 semanas antes, de hecho, en el 2014, en noviembre fue cuando nos dieron la estrella Michelin, pues yo le decía a mis padres comiendo, digo, es que esto aquí no va a llegar nunca, es que en Daimús, aquí donde estamos, en esta ubicación, y a las 3 semanas llega la estrella Michelin. ¿Quién no quiere una estrella Michelin? Yo creo que... ¿Qué director de cine no quiere un Oscar? Yo creo que todos los directores de cine quieren un Oscar, ¿no? ¿Qué nos compromete vivir con una estrella? Pues nos compromete a muchas cosas, ¿no? Tenemos un compromiso, tenemos responsabilidad. Parece que nos dan una palmadita en la espalda, ¿no? Como dicen, que lo estás haciendo bien, ¿no? Que vas por el camino, con el camino correcto. Hay que ser muy honesto con uno mismo. Como decía antes Jorge, o sea, aunque no tengas la estrella, o sea, honesto es importantísimo, con uno mismo lo primero, si no, no eres con tu entorno, ¿no? Tienes pues un nivel de exigencia que lo tenías anteriormente, lo llevas y ahora inclusive pues lo tienes igual o más porque lo has hecho público y lo sabe todo el mundo, anteriormente lo tienes y lo sigues teniendo contigo mismo, pero de una forma que dices, parece que es más aislado, ¿no? Ahora no, ahora es un compromiso público para todos y todos tenemos y todos sabemos, en este caso, que Casa Manolo tiene una estrella y la persona cuando va sabe que va a un restaurante, ¿no? con una estrella Michelin. Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucha dedicación, decir que no es ser sincero porque la hay y hay muchos... En este trabajo todos sabemos los horarios que se hacen y sabemos horas intempestivas, noches, días, jornadas, yo qué sé, maratonianas, pero sabemos que tenemos ese compromiso, ¿no? Nos debemos a la persona que se sienta en la mesa al comensal, hacerlo feliz. Es realmente nuestro fin, nuestro cometido y es la forma de irnos por la noche a la cama sabiendo pues, que realmente pues, hemos cumplido ese día con nuestro cometido. Esto resume un poco lo que he dicho anteriormente. Dame 6 horas para talar un árbol y pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha, ¿no? Pues es el proceso de un trabajo, ¿no? Necesitamos ese esfuerzo, necesitamos esa preparación, necesitamos ese entrenamiento y después pues, podremos cortar ese árbol. Vale, vuelvo al inicio y vuelvo al título de la ponencia, la gestión de un concepto con estrella Michelin. Porque para mí aquí hay una palabra que tiene magia, no es estrella, es gestión. La gestión es imprescindible e innegociable. Gestión es por lo que se mide un negocio, como ha estado comentando José Javier continuamente y ha dicho, o sea, al final es gestión, 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 porque tenemos un negocio y como tal hay que mirarlo, o sea, queramos o no queramos, tiene que haber unos números y tiene que haber una gestión totalmente integral, desde el minuto 1. O sea, nos puede gustar, crear, que ahora hablaremos un poco de creatividad, pero tenemos que tener claro que tenemos un modelo de negocio con un formato y es un negocio. Y si no hay una gestión y no hay números, no hay negocio, por mucho que nos guste crear y por mucho que nos guste realmente y la pasión que pongamos. Tenemos que tener claro que hay muchos ingredientes comunes, pero la gestión es la que nos va a decir. Los números son los que nos van a decir dónde estamos y dónde tenemos que estar y dónde vamos y dónde tenemos que ir. Y si tenemos heridas,
hay que ponerle tiritas. La gestión, pues bueno, se basa en, como ha comentado antes, también lo ha comentado Jorge, el tema de las personas, pues bueno, personas, orden, disciplina, emociones, como ha dicho Javier, o sea, eso lo tenemos que tener también muy claro, o sea, porque son en las 4 parcelas que nos tenemos que basar a la hora de una gestión. Cuando hablamos de personas, hablamos de comensales, hablamos de proveedores, hablamos de equipo, como ha dicho Ricard continuamente, que es básico, imprescindible, luego hablaremos del equipo, es así. Hablamos del orden, pero hablamos del orden, no del orden físico allí, el orden en todos los departamentos, en todos los estamentos de nuestro negocio, saber quién toma las decisiones, saber qué parcela o qué departamento ocupa cada uno, tenerlo muy, muy claro. Tenemos la disciplina, o sea, disciplina es imprescindible en la vida, o sea, yo quiero correr un maratón, pero en el sofá no lo voy a correr nunca, o sea, hay que tener disciplina, o sea, desde el minuto 1. La disciplina es la que nos hace, disciplina, constancia, perseverancia, es lo que nos hace avanzar y hay que ser disciplinado. Hay que levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse y hay que ser disciplinado y saber lo que uno va queriendo. Las emociones, hay que saber gestionar emociones. Al final es lo que transmitimos, es a dónde vamos. Y como ha dicho Javier muy bien, o sea, tenemos que tener muy claro que al final las emociones, porque estamos transmitiendo emociones. Y si nosotros no sabemos transmitirlo, al cliente no le va a llegar, al comensal. Entonces no va a tener esa experiencia. Al final tenemos que tener claro y cada vez más cambiando este formato de negocio que buscamos formatos experienciales. Chef versus empresario. Es el conflicto, por decirlo de alguna forma, sutil, es la toma de decisiones diarias. Como una pregunta que han hecho al final, ¿no? Que le han comentado le han hecho a Ricard y a Quique. Es un conflicto diario que tenemos. O sea, yo como chef, yo quiero tener 12 cocineros en la cocina. Como empresario puedo tener 8. Es así, no hay más. O sea, y hay que tenerlo claro. Y hay que tener claro que eso funciona así. O sea, y tenemos que tener las decisiones emocionales, viscerales, románticas, no son para el negocio. El negocio tenemos que tener claro que somos empresarios y hay que mirarlo como tal. Nos guste o no nos guste y tener claro que tenemos que marcar esa pauta. Luego hay decisiones como persona, yo sobre todo con mi equipo, ¿no? Que para mí es lo más importante de mi negocio, lo que más valoro y lo que más mimo. Como persona yo tomaría esta decisión, como empresario tomo esta decisión. Es un conflicto que tenemos todos los días, pero es así. O sea, es ese concepto, ese feedback que tenemos continuamente, pero hay que ir tomando y haciendo ese camino, pero volvemos siempre a la gestión, volvemos a los números, volvemos a que tenemos que tener claro que como empresa tenemos unos números, tenemos una gestión y de ahí no nos podemos mover, no nos podemos desviar ni un ápice. La creatividad es rentable. La creatividad tenemos que hacerla rentable. Tenemos que hacerla rentable sí o sí. O sea, tenemos que tener claro que pues nos gustaría tener un producto, nos gustaría tener... Hay ciertos platos que se quedan entre bastidores, no llegan a salir, porque los vemos, son platos que realmente pues, pueden marcar nuestro concepto y son platos que los acabamos cerrando, pero no llegan a ser lo rentable que nosotros necesitamos para nuestro negocio. Nosotros tenemos unos números que no debemos de movernos. Tenemos un 30% en equipo, tenemos un 30% en coste materia prima, tenemos que movernos esos números. Si nos vamos a un 32, pues sabremos, pero es donde nos tenemos que mover. Tenemos un 17 en gastos generales, tenemos un 5% en un alquiler, tenemos un 4% en gasto extraordinario, al final nos queda un 14% de una rentabilidad. O sea, son negocios con una rentabilidad, aunque la gente piense lo contrario, muy limitada. Entonces, como nos vayamos un 3% en equipo y un 3% en coste materia prima, al final nos vemos en un negocio con un formato funcionando muy bien y llenando, nos vemos abriendo una póliza para poder que se sustente. No puede ser, algo no estamos haciendo bien. Tenemos que tener claro, o sea, y tenemos que tener claro una compra de materia prima y tenemos que tener claro un PVP, que hay una venta y hay que aplicarle un margen, aplicándole todos los gastos. Tenemos que trabajar un producto de temporada, que es cuando está mejor y cuando tiene su producto. Yo voy a la subasta a comprar y yo siempre lo digo, o sea, yo en mi casa doy lo mejor que tenga. Nadie se enfada porque no le dé algo, pero se enfadaría si no se lo diera bien. Pero no sé si te voy a dar lubina, o te voy a dar dentro, o te voy a dar rape, o te voy a dar ventresca. Te voy a dar lo mejor que haya, en el momento oportuno y óptimo, pero
ese producto tiene que entrar en mi Excel, tiene que entrar en mi concepto. A mí vienen buceadores a venderme productos y yo se lo hago, o sea, me traen con un pescado, yo me sé las mermas, ahora os hablaré de un producto que voy a empezar ahora, y yo me sé las mermas y yo le digo, ¿ese pescado a qué precio? A 20, a 21 euros. Digo, no puede ser, o sea, yo doy 180 gramos de un pescado limpio, totalmente limpio, 180, eso es mi carta. Mi carta tiene una venta de un pescado 24 euros, o sea, yo no puedo pagártelo a ese precio, o sea, pero no quiero ni 2 euros menos, ni 3, ni 5, o sea, no puedo porque si tengo que restarle de mi beneficio o de mi margen, o sea, no puede ser, no me salen los números. Claro, más de uno me ha dicho, pero ¿cómo puedes hacer eso? Pero un buceador, pero no, si yo he ido por ahí me lo pago, sí, véndelo, no hay problema, pero yo no puedo, o sea, le voy a dar lo mejor que tenga este día, pero no le puedo dar este pescado porque no entra ahí, es que no puede ser, o sea, y tenemos que saber ese coste continuamente. Anteayer, por ejemplo, llegó medio kilo de vainas de vainilla, ya que está de jefe de partida de postres, le digo, Fernando, la vainilla, y coge y le di la vainilla y la factura. Medio kilo de vainas, 120 euros, y dice, joder, ¿esto vale 120 euros? Digo, sí, claro, 120. Digo, cuéntate las vainas. Dice, uy, ahí 116. Digo, ¿a cómo sale la vaina? Dice, 1,03. Pues tiene un compromiso con el coste, con el precio. Él sabe que cuando pongo una vaina es 1 euro. Ha cogido un compromiso. Yo se lo he dado así para que él coja ese compromiso. Tenemos que saber el coste continuamente. No podemos ir a Mercadona a comprar con nuestra pareja y miramos esto, el carro y tal, y luego resulta que en el restaurante no sabemos. Hay que gestionar dentro. Está muy bien hacer una promoción, está muy bien hacer los jueves tal, está muy bien hacer los domingos. Eso está perfecto. Pero yo siempre digo que dentro es donde hay que mirarlo, porque si yo vendo 1 euro más caro, o hago una promoción un día para poder facturar más, ese euro más que estoy vendiendo al final son 14 céntimos si buscamos la rentabilidad que queda en mi tesorería. Pero si ese euro no sale de mi caja, es 1 euro íntegro. ¿Dónde está? En la compra. En la compra es lo que hay que ir. Y siempre dar lo mejor que tengáis. Lo honesto, que lo vuelvo a lo de antes, hay que ser honesto con uno mismo. Yo ahora el día 1 empiezo llevo 5 años trabajando, es la primera vez que lo voy a decir en público, llevo 5 años trabajando con un analista y un asesor financiero, y el día 1 lo voy a empezar a poner lenguaje Java. O sea, he creado un sistema que para mí va a ser el sueño de cualquier empresario de hostelería. No hay nada en el mercado igual. Está hecho con mis inquietudes totalmente. Ahí está basado lo que os decía de los pescados, no sé, equipos. Pues yo tengo una Excel, lo tengo todo con tablas dinámicas, pero bueno, como formato de programa y formato para poderlo que lo utilicen otras personas y que sea muy intuitivo, lo vamos a poner en lenguaje Java. El equipo igual, yo tengo una Excel y yo sé lo que voy a facturar hoy, lo tengo todo formulado y yo tengo claro lo que me puedo gastar en el equipo o viceversa. Si yo tengo un coste en líquido de equipo tanto, yo sé o tengo que saber lo que voy a facturar ese día. Tengo que tenerlo totalmente optimizado, totalmente. Y si sé que no he llegado, por lo que sea, porque los negocios no los abrimos y hoy hacemos, y a lo mejor en vez de 80 hacemos 55, pues vale, pero tenemos que saberlo continuamente, en tiempo real. Tenemos que tener un Big Data, o sea, total, apretar un botón y que nos diga hoy en cuánto estamos en coste de materia prima, en cuánto estamos en equipo, en cuánto estamos en gastos. No, ahora, por ejemplo, que yo estoy acabando la temporada, ahora ya no me vale de nada. Al principio sí, ahora ya tengo que esperar a la temporada siguiente, no puede ser. O sea, tenemos que tenerlo continuamente, saber dónde está nuestro negocio. Y por eso la creatividad es rentable. Yo creo que sí que es rentable, pero tenemos que saber, podemos hacer platos. Y luego lo que comentábamos del precio de venta. Mi menú gastronómico, por ejemplo, son 69 euros, pues yo puedo cobrar 69. Yo no puedo levantarme por la mañana y decir, bueno, yo soy más guapo que nadie, mi menú ahora cuesta 90 euros. ¿Por qué no? Tengo que aportarle un valor para poder hacer eso. Tengo que hacer unos cambios, tengo que hacer algo, que esa persona viva esa experiencia. Entonces tengo que ceñirme a un menú que tiene un PVP por concepto, por target de público, por ubicación, llamémosle X, o sea, y luego a partir de ahí desarrollo mi base dándole lo mejor que haya en el mercado, pero siempre siendo rentable, con un precio de venta final. El enemigo principal de la creatividad es el sentido común. O sea, nunca caigáis en el sentido común. Si hubiera caído no tendría el programa que tengo. Tengo también un invento patentado que voy a empezar a comercializarlo en el 2017 también. O sea, nunca hay que caer en el sentido común. Ser inquietos, buscar continuamente. Y no es que como el otro lo hace, no es que este programa es el que... No, es que a mí, por ejemplo, programa en el mercado hay alguno. Sí que hay alguno que está bien, pero no cubre mis necesidades. Pues me pongo a buscarlo, me pongo a hacerlo, me pongo a trabajarlo, me pongo a desarrollarlo yo. O sea, no
no caigáis en zona de confort, no busquéis el sentido común, buscad los porqués, continuamente hay que buscar los porqués de todo, de cualquier cosa que hagamos, de cualquier cosa que pensemos o que decidamos, no caigáis en yo, por ejemplo, lo que decían de un negocio familiar, yo os puedo demostrar que un plato de mi padre vendido durante toda la vida, y a ver cómo le digo yo a mi padre que lo quitemos de la carta y ese plato le está costando dinero del bolsillo. A ver cómo se lo planto yo a mi padre esto. Que el arroz tal con no sé qué, que viene no sé cuánto a comerlo de no sé dónde y resulta que no es rentable ese plato. Pero es que eso es así en los negocios familiares. Y el que me diga que no, no lo sé. Yo no he conocido ninguno porque es así, pero hay que hacer un escandallo, claro. Hay que tenerlo. Y cuando lo hacemos nos sorprenderemos de muchas cosas. Porque al final es nuestro negocio, es nuestro día a día, es nuestro pan. Y no tenemos que hacer nada más. Simplemente lo que es, pues al final, monitorizar nuestra casa y al final aplicar unos cánones, por supuesto, primero de calidad y de producto, que para mí son innegociables, y luego al final crear unas directrices para que eso vaya funcionando. Lo que os comentaba de las personas primero, las personas es lo más importante de un negocio, ¿no? Os decía antes que os hablaba de las personas hacia adentro y luego vamos a ver hacia afuera. Hacia adentro, pues hacia adentro es todo el equipo, es todo lo que... toda la gente que nos acompaña, o sea, es imprescindible, como comentaba Ricard de los horarios. O sea, yo, por ejemplo, ahora empezaremos a cerrar por las noches, en invierno, hay cosas que he ido haciendo por y para el equipo, o sea, es imprescindible tener un equipo que nos acompañe, tener el mejor equipo, o sea, para ser los mejores hay que tener los mejores al lado. Y eso nada más que se hace cuidándolos y mimándolos y que estén ahí contigo y comprometerte con ellos y ellos contigo. Tener gente joven, savia nueva, talento nuevo, que nos aporta esa savia, ese punch, esa cosa, ¿no? Eso es imprescindible. Aportarles... gente que ha salido de mi casa, o sea, el año pasado, en los últimos 3 años han salido 3 personas, ahora va a salir una persona, un pilar muy importante para un proyecto independiente. Yo les apoyo, sigo con ellos, o sea, altruistamente, lo que les haga falta cuando sea, tal. Ha habido 3 chicos que salieron los 3 últimos años de cocina, han montado locales por ahí por la zona, yo encantado, para mí es un orgullo, ¿no? Como me preguntaron el otro día, ¿y cómo lo llevas eso? Pues yo lo llevo muy bien, para mí es un orgullo, yo doy todo lo que tengo dentro a la gente que está conmigo, todo, lo comparto todo. Como hizo Ferran en su momento, o sea, nos lo dio todo, o sea, fue posiblemente el primero que abrió esa caja, ese baúl, ¿no? Para compartir. Hace años parecía que la receta de mi madre tenía que llevar... No, hay que compartir, compartir es crecer. Si no compartimos no crecemos, si no damos la vida nos devuelve. Entonces hay que darlo y la mejor forma de tener comprometido a ese equipo, tú con ellos y ellos contigo, es aportándoles cosas, ¿no? Y todo lo que puedas a nivel de horarios, pues yo no puedo cerrar los domingos en agosto, es imposible, o sea, es la época más alta mía, pero puedo cerrar las noches en invierno, puedo hacer cosas, ¿no? Para ir dando esa calidad de vida dentro de estos horarios, ¿no? Que son complicados, como comentaba Ricardo, como comentaba aquí, que del talento. Es importantísimo tener esa gente al lado, ese talento que nos lleve, que nos aporte. Si no tenemos ese talento, nosotros no crecemos, ¿no? Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Voy a acelerar un poquito, que me han dicho que me quedan 3 minutos, ¿eh? Lo acelero un poquito. ¿Vale? Es necesario ir en grupo e ir todos juntos, ¿no? Hacia afuera, pues hacia afuera son los clientes, son los proveedores, toda esa red que tenemos, pequeños productores. A mí me gusta cada vez trabajar más con la gente de, pues una persona que cultiva en ecológico, me voy al origen del producto, me voy a ver cómo hace el aceite, me voy con una barca de las cigalas de Gandía a ver cómo las captura, me voy a ver, todo eso me da esa proximidad con el producto a la hora de desarrollar esos platos, ¿no? Amplía mi paladar mental, que es imprescindible. El tema de las críticas hoy en día que tenemos todos tan ahí, ¿no? Pues saber gestionar esas críticas, el tema de la prensa igual, saber gestionar, pues es un altavoz que tenemos ahí que no lo podemos obviar y es imprescindible para nosotros, ¿no? Tener ese punto ahí. ¿Vale? Esto me encanta a mí, que es el diablo está en los detalles. A mí me encanta esta frase, que me la acuño y es así. O sea, los detalles es donde tiene que estar todo, ¿no? Al final, todos esos detalles que hay en mi casa, pues bueno, pues yo soy una persona detallista y me gustan los detalles. Ponemos música todos los días con una efeméride concreta en la carta, con un artista concreto para este día. Cada día suena, si ese día llega esa persona que le gusta a Phil Collins, y está Phil Collins, que hace 22 años que dejó o compuso su último álbum, pues eso es... A ver, eso es aporte de ese concepto, ¿no? Hay que detalles continuamente. Yo me acuerdo hace 15 días una mesa que cuando salí a la sala ya se habían ido porque hubo mucho jaleo. Pues bueno, pues cuando salí, pues no, la mesa no se ha ido. Pues cuando acabó el servicio, búscame el teléfono de la 24 y les llamé.
Mire, soy Manuel Alonso de casa. Se nos ha olvidado algo. Digo, no, ¿qué va? Digo, mire, era porque no he podido saludarles y tal, lo siento. Digo, nada, me hubiera gustado hablar. No, ¿qué va? Un detalle, tal. Esa persona cuando cuelga el teléfono se ha quedado, vamos, esos detalles, continuamente. El diablo está en los detalles. No, siempre estar ahí continuo. Ser diferentes es eso, ser lo mismo es lo que hacen los demás. Los detalles es lo que nos marca las diferencias. Yo siempre digo que los pequeños detalles hacen las grandes cosas, pero acuñado a la gastronomía, los pequeños detalles hacen las grandes mesas. Vale, crecimiento constante, con esto acabo. Vale, hay que estar continuamente con el crecimiento. O sea, yo el día 2 de septiembre presenté pues, un trabajo que me pidieron hace 6 meses, de desarrollar un plato con una escultura, el Mediterráneo, con un escultor, con Kiko Torres, sobre el Crión, un proyecto muy apasionante. Ahora estoy involucrado en 2 proyectos más de desarrollo de cosas. O sea, al final hay que estar ahí. El mundo se mueve, tú no te muevas, el mundo se mueve, o sea, el mundo no se queda quieto, o sea, como no te mueve ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? Y hay que estar ahí, ¿no? Al año que viene tengo 2 proyectos en Daimús, el chiringuito también que tengo, hay una casa también que vamos a ir a trabajar juntos y pues quiero hacer pues, el mejor chiringuito que hay, si puede ser en España, por supuesto, ¿no? Hay un proyecto para el 2017 también, de una línea de negocio de eventos, el 2018 hay un proyecto también para Ibiza. Hay cosas ahí que hay que estar continuamente sin parar, o sea, 19 hay un proyecto posiblemente en el extranjero, o sea, pero hay que estar ahí y hay que tener claro y documentar y fechar. Yo tengo claro lo que quiero de Casa Manolo, dónde quiero ir, dónde quiero llegar, dónde quiero estar, lo tengo apuntado, lo tengo fechado, lo tengo agendado, lo tengo visualizado y eso es muy importante, saber lo que queréis, dónde queréis llegar y dónde queréis estar. Y como yo digo, sin que se malinterpreten mis palabras, o sea, y se lo he dicho al alcalde de mi pueblo, yo no creo que estoy en Daimús, o sea, estoy encantado y viviré allí a lo mejor el resto de mis días. Creo en mí, en mi proyecto. Si creyera que estoy en Daimús, pues a lo mejor no habría una estrella Michelin, pues seguiría pues un restaurante, posiblemente ganaría más pasta, viviría más tranquilo, no tendría ninguna presión, pero no sería mi vida, no sería el proyecto que yo quiero, ¿no? Y yo siempre he dicho que allí en Daimús, con esa ubicación, como os decía antes al principio, ¿por qué no voy a tener ese proyecto? ¿Por qué no voy a llegar? ¿No? De hecho, hemos ido haciendo diferentes líneas de negocio allí. Tenemos el Daily, que es un gastrobar que hicimos hace 2 años, que es una oferta pues, diferente y que ha subido exponencialmente. Lo que hacía en el Daily antes de la reforma lo pasé al chiringuito, porque sabía que la gente no iba a estar cómoda ahí en bañador o en bikini, y montamos el chiringuito. Lo que hacía en Casa Manolo hace 20 años, montamos una tasca al lado, Tasca Matilde. Y luego tenemos el restaurante gastronómico. Al final, ¿qué busco? Pues un poco como los aeropuertos, hacer prisionero a mi cliente, ¿no? Puede ser el mismo cliente o puede ser diferente target, o sea, no lo sé. O sea, sí que lo sé porque lo estudio y lo mido, pero puede ser la misma persona que puede ir al gastronómico un día y 4 días a la tasca, o puede ser una persona que viene de Alicante o de Murcia a comer al gastronómico, es proceso porque tienes una estrella Michelin. Al final son distintos formatos, no quiero que pienses, o sea, como decía Ricard antes con los horarios, ¿no? Yo estaba abierto 7 días, los 2 servicios, lo hacía en Casa Manolo, o sea, no quiero que pienses, pienso yo, tú no pienses, tú piensas en venir a comer, yo me encargaré del resto, o sea, tú no pienses nada, y eso es lo que intento hacer ahí en Daimús, o sea, yo te abrazo, yo te lo doy todo, si no te gusta mi cara no vengas, pero realmente lo que quiero es darte todas las opciones, ¿no? Yo tengo un restaurante gastronómico en una primera línea de playa, pero no puedo obviar que tengo 1000 personas tomando el sol todos los días delante, o sea, hay una oferta y una demanda. Yo genero una oferta que no tengo una demanda, buscaré esa demanda, pero si tengo una demanda y no la cubro, pues creo que estoy, no sé, creo que estoy haciendo un fallo grande, ¿no? Creo que estoy un poco ahí un poco equivocado. Vale, no hay receta para el éxito, pero sí unos ingredientes que la mayoría de las veces están en el éxito. Bueno, voy a poner al final esto también, que me gusta. Aquí, bueno, os he puesto con un objetivo sin un plan, es solo un deseo. Vale, y lo último le doy siempre para atrás. Espera, ya se ha ido. ¿Se puede poner? No sé, se ha ido esa. Le he dado muy para atrás. Mira, si la puedes poner. ¿La puedes poner, Marta? La anterior. Y mientras leo yo esto. Vale, no hay receta para el éxito, pero sí unos ingredientes que la mayoría de las veces están en el éxito. ¿Qué tipo de empresa queremos? ¿A qué público nos vamos a dirigir? ¿Qué target? ¿Cuál es nuestro objetivo? Eso es lo que os decía antes, es lo que hay que tener muy claro. Una hoja en blanco, para mí la escritura tiene poder, hay que escribir todo, hay que escribirlo todo. O sea, lo escribiréis y os daréis cuenta de la magia que tiene eso. Y si podéis hacer un collage con imágenes, mejor, de lo que queréis, visualizarlo. Luego una cosa, ¿no?, que comentaba antes Ricardo, es así, que no te manipulen, haz lo que sientas. Al final, la factura la vas a pagar tú. Luego tienes que encontrar el equilibrio entre lo que quieres hacer, esta frase es muy buena, entre lo que quieres hacer, lo que puedas hacer y lo que la gente quiere, que resume un poco algo de las cosas que he dicho. Tienes que tener muy claro lo que tú quieres, lo que puedes y lo que la gente te demanda, ¿no?
Y luego daros unos pequeños matices de la personalidad del emprendedor. Para mí necesita liderazgo, pragmatismo, constancia, ambición, paciencia, compromiso, exigencia, autoenseñanza y compartir. Bueno, y os dejo con esta diapo, con esta frase que me gusta mucho. Bueno, espero no haberos aburrido y muchas gracias.